Buenas tardes, días, noches, donde me esté viendo en la hora del día, profesor. Mi nombre es Nava Jiménez Ares, Salón 51, número de lista 26. Voy a hablar un poco sobre las épocas literarias. Bueno, las épocas literarias, como usted nos enseñó o nos resumió eso en la clase, consta de tres épocas cronológicamente, las cuales es literatura antigua, literatura moderna y literatura contemporánea. Bueno, voy a hablar un poquito más sobre lo que son las épocas literarias. La época literaria es el diferente periodo en los cuales se ha desarrollado la literatura a través de la historia de la humanidad. Se reconocen varias épocas literarias aparte de las que ya mencioné, la antigua, moderna y contemporánea, las cuales abarcan 8, las cuales son época clásica, época medieval, época renacentista, época preclásica, época modernista, posmodernista y romántica. La número 1 es la preclásica, la cual data del siglo XIX a.C. al siglo VIII a.C. Tradicionalmente se considera esta época como mítica, porque el hombre trata de explicar el origen del universo, del mundo y de sí mismo. Sigue la época clásica, que data del siglo, más o menos del siglo 8 a.C. al siglo 3 después de Cristo. En esta época el desarrollo de las culturas griegas y latinas es indispensable, o más bien fue muy importante porque se dieron a conocer estas nuevas culturas. Este periodo existe una preocupación por tratar de explicar al mundo el porqué del universo, del humano y del mundo, como la preclásica. Esta tiene un equilibrio en la forma y el contenido, es decir, de la expresión y del mensaje. La siguiente es la época medieval, es finales del siglo III hasta el siglo XIV, después de Cristo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente y todas las manifestaciones religiosas culturales que corresponden a las ideas cristianas. La cuarta es la época renacentista, que data del siglo XIV al siglo XV. No son nuevas ideas que se desarrollan lentamente al final de la época medieval, así como nuevos descubrimientos geográficos dieron origen al llamado Renacimiento, en el cual se cambia la versión teocéntrica del medieveo por la antropocéntrica, momento llamado, característica de este periodo, aparece un movimiento llamado humanismo. Sigue la época barroca, la cual es del siglo VI al siglo VIII después de Cristo. Es caracterizado fundamentalmente por el exceso de adornos, el uso de las figuras literarias, lo retorcido de las formas y en algunos casos del hermetismo. Después sigue la época neoclásica, la cual data de finales del siglo XVII y parte del siglo XVIII. El neoclasicismo se fundamentó en la imitación de los modelos del espíritu romántico. Existe el subjetismo. Y la última es la época modernista, que data de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. La época literaria modernista está ligada a la búsqueda de la perfección formal, por lo tanto evade la realidad. Se refiere a mundos fantásticos, de ficción, concepto, surge el llamado arte por el arte. Bueno, este es mi resumen sobre las épocas literarias. Espero que lo haya hecho bien y si no, dejen un mensaje y gracias.